Eh, Recapitulemos un poquito qué fue lo último que vimos. Nosotros habíamos hecho unos ejercicios sobre la relación de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, básicamente eso fue lo último que habíamos hecho antes de que acabaran las clases. Relación de incertidumbre. La relación generalizada de incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué dijimos nosotros? Que el valor esperado del operador dispersión al cuadrado asociado con el observable A por el valor esperado del operador dispersión al cuadrado asociado con el observable B debía de ser mayor o igual que un cuarto de la magnitud al cuadrado del valor esperado del conmutador entre A y B. Entonces de acá nosotros podemos ver que la dispersión o la incertidumbre en la medida está muy asociada con dos cosas. Con la compatibilidad de observables y con los AutoCAD simultáneos de observables compatibles. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, básicamente, ¿cómo calculamos cada una de estas incertidumbres o dispersiones que nosotros tenemos acá? Esto es equivalente, por ejemplo, a sigma sub a al cuadrado, por ejemplo, sigma sub b al cuadrado. Así es como lo hemos trabajado. Digamos que sigma sub a al cuadrado es el valor esperado de a al cuadrado menos el valor esperado de a todo al cuadrado, ¿cierto? Sigma sub b al cuadrado es el valor esperado de b al cuadrado menos el valor esperado de b todo al cuadrado. Sigma a obviamente entonces queda como la raíz del valor esperado de a al cuadrado menos el valor esperado de a todo al cuadrado, lo mismo que sigma sub b. Y bueno, muy bien, nosotros demostramos esta relación de incertidumbre en clase y la aplicamos a algunos problemas, ¿cierto? Entonces nosotros, obviamente, como ya habíamos discutido en clase, Sx y Sy no son compatibles, por ejemplo. O de las componentes de un generador de rotaciones no compatibles. Más sin embargo, el generador de rotaciones al cuadrado sí es compatible con cualquiera de sus componentes. Consideremos el momento angular.
La magnitud del momento angular al cuadrado es compatible, por ejemplo, con LZ. O sea, su conmutador es cero, compatibilidad, ¿cierto? Muy bien. Eh, ¿Esto qué implica? Que L al cuadrado, tanto L al cuadrado como LZ tienen un AutoCAD simultáneo. También demostramos esto en clase, esto es un teorema. Y muy bien. ¿Qué tenemos acá? Entonces, L al cuadrado, actuando, digamos, sobre el que de A, B, es igual a por el que de A, B. Y LZ, actuando sobre el que de A, B, es igual a B por el que de A, B. Eso significa que el que de A, B es un auto que tanto de L al cuadrado como a LZ. Y de acá, entonces nosotros podemos partir y afirmar lo siguiente. Un momentito. O de acá no, nosotros habíamos demostrado en uno de los talleres que esto es h barra al cuadrado, que multiplica a L por L más 1, donde L simplemente es un entero. Y B era igual a M sub L por H barra, donde M sub L eh, cumple con la siguiente restricción, que menos L es menor o igual que ML, menor o igual que L, ¿cierto? Esto para el generador de rotaciones momento angular. También el spin, como nosotros hemos demostrado ampliamente en los ejercicios, en clase, etcétera, etcétera, el spin es un generador de rotaciones y es un operador que satisface un álgebra de Lie. Operador spin. De estos tipos de operadores hay tres. El operador momento angular total, momento angular orbital, que es SL, y el operador spin, que es este de acá. El operador spin nosotros demostramos que satisface un álgebra del Lie, es uno de los ejercicios. Era bastante simple, ustedes no eran sino reemplazar acá las matrices sigma. Esto es H barra medios sigma I. Esto es H barra medios sigma J. O sea que esto es H barra al cuadrado sobre 4. Sigma I sigma J. O sea que esto es H barra al cuadrado sobre 4 sigma I sigma J menos sigma J sigma I. Esto es H barra al cuadrado por delta IJ más I por E y JK. Notación pseudotensorial de Libishivita. Esto es sigma K menos delta IJ más I por E, J y K por sigma K. Pero si yo permuto cualquiera de los índices de este tensor, saco un signo menos. O sea que esto es menos
E y JK. Este delta se va con este delta y por lo tanto esto queda H barra al cuadrado sobre 4 por I por E y JK, sigma K menos I por E y JK, sigma K. De aquí sale un 2, se cancela con este 4 y esto queda H barra al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Por E y JK, sigma K. Esto es H barra por I por E y JK, H barra medios por sigma K, que no es otra cosa que la componente K del operador spin, ¿cierto? Y esto es igual a IH barra EIJK por SK. O sea que el operador spin, tal cual como el operador momento angular, satisface esta álgebra de acá. SI, SJ, es decir, la relación de conmutación. Ojo, I y J deben de ser diferentes. Eso es importante. Listo. Han de ser diferentes. Porque si cualesquier dos índices de E y JK son iguales, eso da cero. Entonces, esto es y JK, perdón, y H barra E y JK por SK, ¿cierto? Bueno, entonces, obviamente nosotros vemos que entre las componentes del spin no son compatibles, ¿sí o no? Más sin embargo, fácil nosotros podemos demostrar que este conmutador da cero. Entonces, esto es igual a S punto S, SI. Entonces, S conmutador entre S y SI más el conmutador entre S y SI punto S. Aquí hay que conservar el producto punto. Entonces, esto es S punto. ¿Quién es este? Esto simplemente es acá. A ver, nosotros antes podríamos decir que esto es la suma desde J igual a 1 hasta 3 de SJ por A sub J, obviamente donde A sub J es la dirección de esto acá, SI, ¿sí o no? Más la misma vuelta. Mm,
Esto es SI punto S, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo queda esto acá? Esto queda la suma desde J igual a 1 hasta 3 de S punto AJ conmutador entre SJ y SI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta 3 de el conmutador entre SJ y SI de A sub J producto punto con S. Mucho cuidado, pues. Eh, el producto punto entre S y AJ de la única forma donde esto es diferente de cero. Solo hay una forma, ¿cuál es? Cuando J es igual a I, no más. ¿Sí o no? Entonces, cuando J es igual a I, este producto punto es diferente de cero. O sea que esto es la suma desde J igual a 1 hasta 3 de SI que multiplica a SI conmutador con SI. Bueno, realmente todavía no he implementado esto. O sea, esto tendría que ser como algo así. Es como SI por delta IJ por SJ con SI más la suma desde J igual a 1 hasta 3 de SJ SI por delta IJ por la componente IS. Si I es igual a J, chicos, este conmutador es cero y este también. Entonces, acá tenemos un caso de compatibilidad. Cualquier componente del operador spin es compatible con su magnitud al cuadrado. ¿Estamos claros ahí o no? Sí. Sí. Sí, Estamos claros. Bueno, entonces, eso implica lo siguiente. Eso implica que S al cuadrado y SZ son compatibles y tienen un AutoCAD simultáneo. Entonces, S al cuadrado actuando sobre, por ejemplo, que diga usted AB es igual a por el ket AB. O sea que el ket AB es un AutoCAD de S al cuadrado. Lo mismo con SZ. SZ actuando sobre el ket AB es igual a B por el ket AB. Acá A, parecido ahorita, es H barra al cuadrado por S más 1. Donde este es un semientero, ¿cierto?
S es igual a n medios, por ejemplo, donde n es entero. Y B es igual a ms por h bar. Donde acá también se cumple la restricción que menos S es menor o igual que ms menor o igual que S. ¿Cierto? Con el momento angular total también se cumple todo este chisme, pues. Estas álgebras llaman álgebras de Lie. Son álgebras no abelianas. E implican incompatibilidad entre los operadores, ¿cierto? ¿Qué es la incompatibilidad? Dos observables. Esto en otro color. Dos observables A y B son incompatibles si sus autovalores no se pueden medir o determinar, no se pueden determinar simultáneamente con precisión infinita. O incertidumbre cero, que es lo mismo. Eso es la incompatibilidad. Y esto obviamente de alguna forma, nos retorna a esta expresión para la relación de incertidumbre. Nosotros vamos a tener una incertidumbre midiendo a A y a B siempre y cuando su conmutador sea diferente de cero. ¿Cierto? Entonces esto es algo que nosotros habíamos visto en el primer corte. Esto es importante, pero nosotros ya hicimos, de hecho, después cuando estábamos en el paro, hicimos los ejercicios sobre teoría de la medida. Acá tuvimos una dificultad con unos ejercicios, pero la solventamos relativamente bien, ¿cierto? Profe, al final sí le respondieron de los del libro. No, todavía no. Pero está malo. O sea, cuando uno grafica la función de costo, no hay forma de que no sea un mínimo y físicamente, Joan, no tiene ningún sentido uno maximizar una incertidumbre, ¿sí me entiende? Claro. Pero igual tienen que responder, ¿cierto? Incertidumbre. O sea, ¿qué gana usted maximizando la incertidumbre? Si no tiene razón, no sirve para nada. Lo que uno necesitaría en una situación de esa sería es minimizar la incertidumbre, o sea, tratar de que los procedimientos, los procesos que uno está realizando sobre el sistema cuántico se realicen con la menor incertidumbre posible, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos, bueno, ya sabe usted porque ya estuvo en el curso conmigo en estos días,
que el sistema que tiene la menor incertidumbre o el estado, porque la incertidumbre está asociada a un estado, no el sistema. Un sistema puede tener varios estados. El estado que exhibe la menor incertidumbre es el estado fundamental de un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué otra cosa es importante de todo lo que hemos visto? Entonces, esto era una cosa. Segundo, recordemos probabilidad y colapso del estado, por ejemplo. Es un concepto muy importante, súper importante. Y nosotros lo hemos utilizado mucho en los ejercicios. Supongan que yo tengo un sistema cuyo estado es una combinación lineal de los autoestados de un operador con el que yo voy a medir. Es decir, tengo este sistema físico. Y se encuentra en este estado que es de alfa. ¿Qué es lo importante acá? Obviamente yo tengo la libertad de expresar este ket de alfa como una superposición de cualquier cosa, porque yo, por ejemplo, lo puedo expresar este ket de alfa, lo puedo expresar como la superposición de los autoestados de un operador A, pero también lo puedo expresar como la superposición de los autoestados de un operador B. Sin ningún problema. Inga problem, ¿sí o no? Como dicen los suecos. Cero problema. ¿Esto por qué es posible? Porque existe una transformación de cambio de base entre ellos. Es decir, el ket de B lo puedo expresar yo como un operador unitario U. Bueno, llamémoslo X, pues, como para no confundir acá las cosas. X actuando sobre A. ¿Cierto? Entonces yo puedo cambiarla, es un operador unitario. Ahorita vamos a ver esencialmente eso porque tiene que ser por fuerza unitaria. ¿Sí o no? Los operadores unitarios en mecánica cuántica de sistemas cerrados, que es la mecánica cuántica que nosotros estamos viendo, es una mecánica cuántica de una partícula, sistemas cerrados, no relativista, o sea, es la mecánica cuántica más sencilla posible que nosotros estamos estudiando. ¿Qué sucede? Entonces nosotros tenemos acá la condición de que este alfa lo puedes expresar como una superposición de los autoestados de A, porque A actuando sobre el ket de A' es igual a A' por el ket de A'. Y B
actuando sobre el ket de B' es igual a B' por el ket de B'. O sea que estos son autoestados del operador B. Vamos a considerar que yo voy a medir un autovalor de A sobre este sistema físico que se encuentra en alfa. O sea que yo vengo acá con una medida representada, un instrumento de medida representado por A. ¿Qué es lo que me dice a mí el postulado de la mecánica cuántica relacionado con el colapso del estado? Antes de la medida, este sistema estaba en el ket de alfa. Después de la medida, o sea, una vez usted mide con ese instrumento sobre ese sistema físico, este sistema va a colapsar a alguno de los autoestados del operador A. Realmente no sabemos a cuál. Ahí hay una incertidumbre con respecto a eso. Una incertidumbre con respecto al colapso. Lo que sí nosotros podemos saber es la probabilidad para que colapse a este autoestado, o para que colapse a este otro, o para que colapse a este otro. ¿Cierto? Eso sí lo podemos saber. Entonces, en este caso particular, nosotros decimos la probabilidad. Bueno, a ver, yo se los voy a decir también de otra forma. Nosotros hablar de que el estado del sistema va a colapsar a A' es también hablar de que vamos a medir, el valor que vamos a medir es el autovalor asociado a A', o sea, A'. Eso es otra forma de decir esto. Decir que va a colapsar el estado del estado alfa al ket de A2' es equivalente a decir que la medida va a ser A2'. Decir que el estado del sistema va a colapsar a A3', es decir que el valor medido por este instrumento de acá va a ser A3'. Entonces, realmente nosotros podemos expresar la probabilidad de colapso a A', la podemos expresar como la probabilidad para medir el autovalor asociado con el ket de A'. Y esto no es otra cosa que la proyección de el estado donde originalmente está el sistema sobre el estado al que se quiere colapsar, su magnitud al cuadrado. ¿Sí o no? Esta es la probabilidad de colapso. Muy bien. Probabilidad de colapso. Ahora, nosotros hemos hecho algunos ejemplos donde hemos calculado, por ejemplo, esta probabilidad. ¿Sí o no? El 1.9, el ejemplo para momento angular L igual a 1, que ese ejemplo está como un poquito largo, pero obviamente fue un ejemplo muy diciente para nosotros trabajar en el espacio de Hilbert, un espacio de Hilbert en 3 dimensiones, además calcular la probabilidad para medir H barra. ¿Qué es lo que dictaba ese ejercicio? Que usted tiene un sistema físico, recordar, por ejemplo. Tiene acá un sistema físico. Momento angular L igual a 1. Y este sistema físico se encuentra en una superposición en este momento.
Es decir, este sistema físico no tiene ni momento angular, ni h barra, ni cero, ni menos h barra. Está en una superposición de estados con esos autovalores. ¿Cómo es eso posible? O sea, que está en un estado alfa, que es igual, por ejemplo, a gamma 1 por un estado que es de 1, que corresponde a un autovalor de h barra del operador LZ, más gamma 0 por el que es de 0, que corresponde a un autovalor igual a 0, ¿cierto? Del operador LZ, más gamma menos 1 por el que es de menos 1, que corresponde, ese es un estado, que corresponde a un autovalor de menos h barra del que es LZ. Es decir, si yo a este sistema de acá le mido su momento angular en dirección Z, yo puedo obtener tres valores posibles, ¿cierto? Medida y con qué probabilidad voy a obtener cada medida. Si mido h barra, que es el autovalor de este que es de 1, yo voy a medir h barra con esta probabilidad. Magnitud de gamma 1 al cuadrado. Si mido el momento angular me da 0 en dirección LZ. La probabilidad para que me dé 0 es gamma sub 0 al cuadrado. Y si mido menos h barra, es gamma menos 1 al cuadrado. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir nosotros al respecto de esto? Bueno, es básicamente todo. Bueno, que como estas son probabilidades y solamente hay tres opciones de ya sea medir h barra 0 o menos h barra, por lo tanto, como son probabilidades, deben de cumplir con la siguiente propiedad, que su suma sea igual a 1, ¿cierto? ¿Qué más hacemos acá? Generalizando, nosotros obtenemos que si un estado de un sistema se encuentra en una superposición de los autoestados de un operador A, por ejemplo, debido a la normalización del estado, tiene que ser un estado normalizado, la suma de las probabilidades para colapsar a cualquiera de los autoestados de A. Una vez yo mido con A, va a ser igual a 1. Observemos.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? El BRA sería, a ver, suma sobre A2' del BRA de A2' por C sub A2' asterisco. El que ya lo tenemos ahí arriba, suma sobre A' de C sub A' por el que de A'. Esto es la suma sobre A' A2' de CA' por C de A2' asterisco por el bracket entre A2' y A'. Recuerden que por ortonormalidad esto solamente es diferente de cero cuando ambos de ellos son iguales. O sea, que esto es un delta de A' A2'. Esto es la suma sobre A' y A2' de CA', CA2' asterisco, delta de A', delta de A2'. Y esto es igual a la suma sobre A' de CA', de CA' al cuadrado. Y esto ha de ser igual a 1 porque el estado ha de estar normalizado. Obviamente, la suma de no es que la suma de las probabilidades sea igual a 1 dependa de que el estado esté normalizado, no. Eso no es lo que eso significa. Lo que eso significa es que si estas son probabilidades, el estado está normalizado, ¿cierto? Porque si esa suma no diera igual a 1, pues no serían probabilidades, así de sencillo. Eso es lo que eso significa. Bueno, muy bien. ¿Qué más podríamos decir nosotros? Algo importante que de pronto nos sitúe en la órbita de la mecánica cuántica que estábamos discutiendo antes de que entráramos en el cese de actividad. Yo creo que por el momento hemos como discutido las partes más importantes, ¿cierto? Antes hemos discutido mucho el experimento de Stern-Gerlach. Eso ya creo yo que está más o menos claro. Ahora vamos a ver las transformaciones de cambio de base. Acá yo hice una breve mención a eso. Yo puedo expresar este ket como la superposición de los autoestados del operador A y el mismo ket lo puedes expresar como la superposición de los autoestados del operador B. ¿Cierto? Eso significa que debe de existir una transformación de cambio de base entre los autoestados de B y los autoestados de A. Transformaciones de cambio de base. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, el caso más clásico es que nosotros teníamos para el spin, vamos a motivar esto un poquito. Estado general para spin un medio. Nosotros este estado, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos escribir, por ejemplo,
el estado teta, phi, es decir, un estado general donde el spin está alineado en una dirección teta con respecto al eje z y una dirección phi con respecto al eje x en el plano, ¿cierto? Mm, nosotros lo podemos expresar de esta forma. Coseno de teta medios por spin up en z más seno de teta medios por E a la I phi spin down en z, ¿cierto? De acá, obviamente, nosotros podemos definir spin up en X, ¿cierto? Para... Uy, eso no se ve nada. Para spin up en dirección X, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que teta es igual a pi medios porque estamos en el plano y phi es igual a 0. Eso significa que spin up en dirección X es básicamente coseno de pi medio sobre 2, o sea, pi cuartos, por spin up, más seno de pi medio sobre 2, o sea, pi cuartos, por E a la I 0, o sea, 1. Entonces, y esto acá por spin down en Z. Esto es 1 sobre la raíz de 2 up más 1 sobre la raíz de 2 down, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, para spin down en X. Para spin down en X, para spin down en X, esto es teta es igual a pi medios y phi es igual a pi. ¿Eso qué significa? Spin down en X sería coseno de pi cuartos por spin up más seno de pi cuartos por E a la I pi spin down. ¿Pero quién es E a la I pi? E a la I pi es menos 1, porque coseno de pi es menos 1, pero seno de pi es 0. O sea que esto básicamente es igual a 1 sobre la raíz de 2 up menos 1 sobre la raíz de 2 down. ¿Qué podemos decir nosotros acá? Nosotros podemos escribir los estados. Estos estados de acá. Spin up en X y spin down en X.
los podemos escribir como uno sobre la raíz de 2 acá, uno sobre la raíz de 2 acá. Aquí 1 sobre la raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 2. Por espinapen en Z y spin down en Z. Esto es una transformación. Lo que yo tengo acá, chicos, esto es una transformación de cambio de base. Aquí estoy pasando de la base up y down a la base up en X y down en X, por ejemplo. Y como toda transformación, esta tiene una transformación inversa. Realmente esta vaina de acá sí es pues realmente elemental. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda esto? La transformación inversa de acá es como algo así. Entonces sería up y down en términos de up y down en X y Y, ¿cierto? Muy bien, entonces esto sería 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Quién es esto de acá? Entonces esto sería por, obviamente, esta inversa, porque no la hemos calculado, esto sería por spin up en X. Esto sería spin down en X. ¿Sí o no? ¿Cómo se calcula esa inversa? 1 sobre el determinante. ¿Cuánto es el determinante? Multipliquemos estos dos chismes de acá. Menos un medio, o sea, esto es 1 sobre menos un medio. Menos un medio. Esto es menos 1. ¿Sí o no? Cambio la posición de la diagonal. O sea que esto es menos 1 sobre raíz de 2. Y esto es 1 sobre raíz de 2 acá. Y a las que están por fuera de la diagonal les cambio de signo. Listo. O sea que esto acá es menos 1 sobre la raíz de 2 y esto es menos 1 sobre la raíz de 2. Esta es una inversa 2 por 2, que es fácil. Por spin up en X y spin down en X. Muy bien. Como esto es menos 1, esto de acá. Entonces cambio de signo todo lo que hay dentro de la matriz. ¿Sí o no? ¿Cómo queda esto? Esto queda 1 sobre la raíz de 2. Queda 1
sobre la raíz de 2. 1 sobre la raíz de 2 y menos 1 sobre la raíz de 2. Up en X, down en X. Quedó idéntica a la matriz de transformación que teníamos originalmente. Eso significa que la inversa es igual a la matriz. ¿Eso qué significa? Y la transpuesta también. ¿Eso le suena de algo, chicos? ¿De qué le suena eso? De los conjugados, ¿cómo se llama eso? Los conjugados. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre, sino que eran un tipo de operadores. Esto. Escribamos primero la nueva escribamos primero a spin up en Z, spin down en Z en términos de spin up en X, spin down en X. O sea que esto es 1 sobre la raíz de 2 spin up en X más 1 sobre la raíz de 2 spin down en X. Y acá, esto es spin down, es igual a 1 sobre la raíz de 2 por spin up en X, menos 1 sobre la raíz de 2 por spin down en X. Obviamente son ortonormales, bueno, todo lo que nosotros sabemos. ¿Qué sucedería, por ejemplo? Vamos a considerar esta matriz de acá. Coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. ¿Se acuerdan de esta matriz o no? La de rotación, ¿no? ¿Cuál era R inversa? Sería la siguiente. Sería coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, inversa. Y esto es básicamente igual a 1 sobre el determinante. ¿Quién es el determinante? Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y esto es 1. ¿Sí o no? Estas matrices, una propiedad, tienen determinante 1. ¿Sí o no? Ahora, lo mismo que estas matrices de transformación de acá. Muy bien. Cambio los elementos de la diagonal y a estos les cambio de signo. ¿Cierto? Entonces,
¿Cómo queda esto? Esto queda coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Vamos a ver qué pasa. Este era un ejercicio que nosotros teníamos en el taller del primer corte, ¿cierto? Bastante sencillo, por cierto. Cos teta, seno de teta menos seno de teta, cos teta. Y esto es cos teta menos seno de teta, seno de teta, cos teta. Coseno por coseno, coseno cuadrado, seno por seno más seno cuadrado. O sea que esto es 1. Siguiente, coseno por menos seno es menos coseno seno y seno por coseno es coseno seno da 0. Menos seno por coseno, menos seno por coseno da menos seno coseno y coseno por seno da coseno seno da 0. Menos seno por menos seno da seno cuadrado y coseno por coseno da coseno cuadrado, o sea que esto da 1. Esto aquí es R. Y esto aquí es R inversa, que es igual también a R transpuesta. Es una propiedad muy importante de todas estas matrices. Estas transformaciones se llaman transformaciones unitarias, ¿cierto? Particularmente cuando R transpuesta por R, esto es R inversa por R, esto es igual a la matriz identidad. Dan transformaciones unitarias. Este es uno de los almas de la mecánica cuántica de sistemas cerrados, cerrados. Porque después ustedes, por ejemplo, podrán pensar, venga, yo escuché por ahí que hay una cosa que llama evolución temporal no unitaria, que es esa vaina. Entonces, esos son sistemas abiertos, ¿cierto? Entonces, en sistemas abiertos, las transformaciones ya no son unitarias. ¿Eso qué significa? Que una transformación ya no preserva la norma del estado que está transformando. Eso es lo que eso significa. Y las transformaciones unitarias todas preservan la norma de los estados que transforman, ¿cierto? Eso es en sistemas cuánticos abiertos, donde no se disipa información y no se gana entropía. En sistemas, perdón, cerrados. En sistemas cuánticos abiertos se disipa información, se gana entropía, ¿sí o no? Entonces las transformaciones ya no preservan la norma de los estados. Y la probabilidad tampoco se preserva. Entonces ahí se dice que uno disipa probabilidad. Muy bien. Hipótesis. Nosotros tenemos una hipótesis. Que los autoestados de un operador B, por ejemplo, B super 1, se pueden transformar bajo la acción de un operador U
o se pueden transformar los autoestados, perdón, del operador A bajo la acción de este operador U en los autoestados del operador B. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Determinar cómo calcular ese operador U. Esa es la hipótesis. Dicho también, por ejemplo, B super 2. ¿Sí o no? Esto es esencialmente lo que acabamos de hacer con spin up y spin down. Sin ninguna diferencia. Y estas matrices siguen la misma propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar que eso es cierto definiendo U como el siguiente operador. Operador de cambio de base. Este es el primer operador de cambio de base que nosotros vamos a considerar. Perdón, el primer operador unitario que vamos a considerar en el curso de mecánica cuántica. Hay otros dos operadores unitarios que hay que considerar. Este es el primero. La hipótesis es que esto es como la suma sobre un valor K de B super K, el que de B super K por el bra de A super K. Esto debería ser suficiente para cambiar de base. O sea, esto es una matriz escrita en una base particular. Ahora vamos a aplicar U sobre un ket A super L. A ver cómo nos va. U sobre el ket A super L, por ejemplo. Entonces será la suma sobre K de el ket de B super K por el bra de A super K. Y aquí el ket de A super L. ¿Cómo queda este chisme acá? Esto es la suma sobre K de B super K. Esto por la ortonormalidad, esto es un delta de KL. Lo que vamos a hacer, delta de KL. O sea que solamente en esta suma sobrevive el término cuando K es igual a L. O sea que esto es igual a el que de B super L. Es decir, demostramos que esto es posible bajo la hipótesis de que el operador de transformación de cambio de base viene dado de esta forma. Esa es la primera hipótesis que había que demostrar. La segunda hipótesis que hay que demostrar es que ese operador de hecho es unitario. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Un segundo, yo reviso una cosa. Bueno, muy bien. Entonces, unitariedad de U. Miremos cuánto es A daga, perdón, U daga por U. Ya tenemos la representación para U, por lo tanto tenemos también la representación para U daga. Esto será la suma. ¿Cómo sería U daga? Simplemente este de acá y este de acá los cambiamos de posición, ¿cierto? Uno se convierte en un ket y otro en un bra. La suma sobre L, por ejemplo, de ket de A super L por el
bra de B super L por la suma sobre K del que de B super K por el bra de A super K. Esto es la suma sobre K y L de el que de A super L por el bracket entre B super L y B super K por el bra de A super K. ¿Cierto? Esto es ortonormal, o sea que esto es delta de LK. Esto es A super L por el bra de A super K por delta de LK. Esto solamente es diferente de cero, ese delta, cuando K es igual a L, ¿cierto? Entonces, si sumo sobre L, solamente para L igual a K, en la suma sobre L, esto es diferente de cero. Aquí esto es la suma sobre K del que de A super K por el bra de A super K. Y ustedes podrán notar que esta es una resolución de la identidad. O sea que esto es simplemente un operador 1. Por lo tanto, como U daga por U es igual al operador 1, U es unitario. ¿Sí o no? Importante. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. De este lado tampoco, profe. Vamos bien. Bueno, muy bien. Segundo, chicos. Listo. Entonces ahora, eh, una cosa importante es que lo importante es que nosotros de alguna forma podamos calcular ese operador para poder cambiar de base, ¿cierto? Entonces, eso es lo más importante. Si nosotros tenemos una base y queremos pasar a otra base como lo hicimos con spin up y down en Z y en X, nosotros queremos de alguna forma poder calcular esa matriz, ese operador que cambia de base, ¿cierto? Entonces, para ello, entonces consideremos los elementos matriciales de ese operador, ¿sí o no? Hay una cosa que se llama transformaciones de similaridad, ¿cierto? Entonces vamos a ver eso. Yo miro cuánto tiempo me queda. Creo que me queda justo el tiempo para poder hacer eso. Esperen un momentico, chicos.
Listo. Vamos a colocar acá transformaciones de similaridad. Estas transformaciones de similaridad, realmente esto es muy común. Esto es una cosa que yo podría decir que estoy casi seguro. Estoy casi seguro que ya la han visto en algún lado. No estoy seguro porque uno pues nunca sabe, pero casi seguro que sí. Estoy seguro que Joan Sebastián sí las ha visto. Eso es muy, muy común en ingeniería, las transformaciones de similaridad. Una de las transformaciones de similaridad, una de las transformaciones de similaridad más conocidas en ingeniería se llama la descomposición en valores singulares, ¿cierto? Hay otra que se llama la descomposición de Cholesky, que nos sirve para calcular también valores singulares. Bueno, hay varias transformaciones de similaridad. La transformación de similaridad se utiliza para cambiar de base una matriz, ¿cierto? En el espacio abstracto de representación, nosotros la utilizamos para cambiar de base un operador. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, consideremos esto acá. ¿Cuáles son los elementos matriciales en la base original A del operador U? Recuerden que el operador U actuando sobre A me da B, ¿cierto? O sea que esto sería el bracket entre A de K y B de K y B de L. Básicamente, los elementos matriciales del operador son una proyección, ¿cierto? Es una proyección. Ahora, yo quiero hallar una forma, teniendo esto en cuenta, quiero hallar una forma de relacionar A y B, ¿cierto? ¿Cómo relaciono A y B? Vamos a hacer una cosa. Supongamos que tenemos un estado. Considere un estado alfa como superposición de los autoestados de los autoestados de A, del operador A. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el ket de alfa es igual a la superposición de estos autoestados del operador A. Y recuerden que esa constante de superposición es una proyección. Esa constante de superposición no es otra cosa si obviamente yo saco el producto punto acá con alfa, ¿cierto? Con A, perdón, un A2', bueno, lo que sea, entonces esto queda como eh, la proyección sobre A' del ket de alfa por el ket de A', ¿cierto? Muy bien. Vamos a hacer una cosa acá.
Vamos a proyectar, así como yo proyecto este alfa sobre este A' acá, vamos a proyectar ese ket sobre la base nueva. ¿Cuál es la base nueva? B, porque usted está transformando la base A en la base B. Proyectemos el ket de alfa, proyectémoslo sobre la base B. Es proyección de ket de alfa sobre, por ejemplo, un ket de B super K. Obviamente la proyección se escribe como un bracket, ¿sí o no? O sea que esto es el bracket entre B super K y alfa, ¿sí o no? Más sin embargo, yo puedo utilizar la resolución de la identidad de esta forma. Recuerden que siempre que no sepamos qué hacer, utilizamos resolución de la identidad. Yo puedo decir que esto es el bracket entre B super K y alfa del operador 1. Entonces, esto es este bracket. Ahora, tenemos que pensar acá una cosa. Esa resolución de la identidad la vamos a escribir. ¿La vamos a escribir en qué base? Full important, ¿cierto? Tenemos que escoger una base para expandir ese operador 1. Vamos a escoger la base original. No la nueva base B a la que quiero transformar, sino la base original A. Lo vamos a expandir en esa base A. Suma sobre L de A super L por A super L, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pónganme cuidado, chicos. Esto es una constante de superficie, esto es un número y esto también. ¿Sí o no? Vamos a sacar esa suma sobre L de A, esto es la suma sobre L del bracket de B super K y A super L por el bracket entre A super L y alfa. Muy bien. Este de acá ya lo conocemos. Ahorita lo escribimos allá arriba. Vemos que los elementos matriciales de U eran ¿quiénes? El bracket entre A super K y B super L, ¿cierto? Por lo tanto, el bracket entre B super L, el bracket entre B super L y A super K es ¿quién? Los elementos matriciales de Udaga, ¿cierto? Entonces esto acá es la suma sobre L por los elementos matriciales entre quién y quién. Entre AK y AL, ¿cierto? Ahora, como acá cambia la cosa, espera un momentico. A mí no me voy a equivocar por acá. A ver, entonces, si yo saco complejo conjugado, queda AL acá y queda el bracket entre BL y acá. Entonces, obviamente, como acá K está primero, entonces esto es el bracket entre A super K, ¿cierto? Y A super L, pero de Udaga, ¿sí o no? Por el bracket entre A super L y alfa. De acá, ¿qué podemos sacar nosotros? Vamos a cuidado. Esto es un número. Esto es un número. Esto simplemente es una de las componentes. Si nosotros pensamos vectorialmente, esta es una de las componentes. Esta es una de las componentes de alfa en la dirección de B super K. Piensen en vectores, chicos. Piensen en producto punto de vectores para que esto pues, le haga un poquito más digerible. Entonces, esto acá
va a ser así. La componente del estado alfa en la dirección determinada por esta base es igual a la suma, coloquemos acá, la suma sobre M, por ejemplo, del bracket entre A super K y A super M de Udaga. O sea, estos son los elementos matriciales de Udaga. Por este otro número de acá, por A super M, o sea, por la proyección de el ket alfa en la dirección de A super M. ¿Sí o no? Si ustedes quieren, digamos, escribir esto de manera más sucinta para que, digamos, puedan ver la relación que hay matricialmente con este chisme de acá, pueden hacer esto. Digan, por ejemplo, que esto es un número. Digamos que este es gamma K. Esta es la componente de un vector. ¿Sí o no? O sea, ustedes tienen que hacer esto para varios Ks. ¿Sí o no? Esto simplemente es para un K, pero K puede ser K igual a 1, 2, 3, hasta N. Esta es una de esas componentes. Esto es igual a la suma sobre M, sí o sí, de este número de acá, que es un elemento matriz. Entonces, digamos que esto es Udaga. La componente ¿qué? Esta es la componente KM de Udaga. Por un número acá, que yo lo voy a llamar, por ejemplo, beta sub M. Esto acá tiene toda la pinta de una multiplicación matricial. Vea, el número filas, ¿sí o no? Columnas. El número de columnas de acá es el número de filas de acá. Por lo tanto, básicamente que yo puedo escribir matricialmente esto de esta forma. Por ejemplo, esto sería B super 1, el bracket entre alfa y B super 1, el bracket entre alfa y B super 2, para diferentes valores de K, pues. Bracket entre B super N y alfa. Esto va a ser igual a una matriz que son los elementos matriciales en la base original de Udaga. O sea, este de acá sería, por ejemplo, el bracket entre A1 y A1 de Udaga. ¿Cierto? Por acá, este sería el bracket, por ejemplo, entre AN y A1 de Udaga. Por acá, el bracket entre AN y AN de Udaga. ¿Cierto? Esta sería esta matriz acá. Multiplicado por otro vector acá. Que sería, este vector tiene estas componentes de acá. El bracket entre A1, por ejemplo, y alfa. Bracket entre A2 y alfa. Bracket entre AN y alfa. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora vamos a considerar una matriz arbitraria. ¿Sí o no? Completamente arbitraria. O un operador. Para terminar, ya voy a acabar, chicos. Un segundito, por favor. Entonces, operador arbitrario, considere un operador arbitrario X, por ejemplo.
¿Qué tenemos aquí? Tenemos los elementos matriciales en la base nueva de X son estos. Escribamos los elementos matriciales de X en la base B. Y utilicemos el operador 1 para escribir este bracket de esta forma. Y vamos a expandir esos operadores 1 en la base original, que es A. Muy bien. O sea que esto es B super K. Acá vamos a expandir esto en la base de A. Entonces vamos a escribir acá la suma sobre N de A super N, que por el bra de A super N, por el operador X acá, y acá la suma, por ejemplo, otra variable puedo utilizar acá. Utilicemos J, acá de A, el ket, obviamente de A super J, por el bra de A super J, y acá por el ket de B super M. ¿Sí o no? Saco las sumatorias de ahí, esto me queda como la suma sobre N y J del bracket entre B super K y A super N por el bracket entre A super N y A super J del operador X por el bracket entre A super J y B super M. Acá una curiosidad, una recontra curiosidad. Cuando uno hace esto es por primera vez, ya cuando lo hace varias veces, es con medio cansón. Aquí teníamos nosotros los elementos matriciales del operador X en la base B. Acá tenemos los elementos matriciales del operador X en la base A. ¿Sí o no? Esto ya es un cambio de base, es un cambio de base de un operador arbitrario. ¿Sí o no? Teníamos un operador en una base, lo vamos a pasar a otra base. Lo curioso del caso es esto, que si nosotros recapitulamos los elementos matriciales del operador transformación cambio de base son un bracket entre A y B, ¿cierto? Que lo tenemos acá. O sea, estos son realmente, esto aquí, no son otra cosa que los elementos matriciales de el operador U en la base A, ¿cierto? O sea que esto es el bracket entre AJ y AM del operador U. Y esto de acá no es otra cosa que el bracket entre A super K y A super N del operador UDAGA. Es decir, cuando yo voy a hacer un cambio de base, para un operador arbitrario, X, necesito conocer U y UDAGA, los elementos matriciales de U y UDAGA en la base original. Eso es realmente lo que dice ahí. Por lo tanto, los elementos matriciales en esta base de acá
BK. De este operador X. Esto es igual a la suma sobre N y J de A super K, A super N de U daga por los elementos matriciales de X en la base original. Multiplicado por los elementos matriciales de U en la base original. Si ustedes miran bien esto es la transformación de similaridad que ustedes conocían de álgebra lineal. Es exactamente la misma. No tiene ninguna diferencia. Observen esto. Estos son los elementos matriciales del operador en la nueva base. Ya vemos esto, por ejemplo, X', ¿cierto? X', los elementos matriciales de X' KM. Esto es igual a la suma sobre N y J de los elementos matriciales de U daga en la base K y N, ¿cierto? Esto es U daga KM. Por los elementos matriciales del operador X en la base N y J. Por los elementos matriciales del operador U en la base J y M. Como ustedes pueden ver acá tenemos un doble producto, perdón, una doble sumatoria que nos dice que esto es un doble producto de matrices. X', el operador X', o sea, si nosotros escribiéramos esto de forma matricial, X' sería igual a U daga por X por U. Y esto es una transformación de similaridad. Esto se utiliza muchísimo en mecánica cuántica para salir de problemas. Con esto terminamos más o menos el tema de transformaciones de cambio de base. Antes de entrar a funciones de onda, ¿qué nos falta? O funciones de onda son representaciones continuas. Nos falta hablar de la traza. ¿Listo? Entonces, yo ahorita les voy a mandar una fotico. Les voy a mandar una fotico de unos ejercicios que tiene el Sakurai. Y a ver, me dijo, ay, lo que yo necesito. Yo dije, sobre la traza. Claro. Entonces, lo voy a... Y para que ustedes lo intenten para mañana a las 8. Lo seguimos viendo como es de costumbre los viernes a las 8. Y entonces mañana a las 8 hablamos de la traza y vamos a hacer un repaso de la matriz densidad del operador de estado. Nosotros ya vimos eso también, pero ahorita estaba como pensando, yo creo que es bueno que lo repasemos también. No sé si les parece esa parte, chicos. Yo mañana a las 8 tengo clases. ¿Cómo? A las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, o sea, como siempre. Vale, yo entraría un poco más tarde. Sí, tengo clase. Está bien. Igual yo les paso el video. Es importante ahí porque va a ser importante porque, a ver, yo creo que es bueno sería bueno que hiciéramos el repaso del operador de estado porque eso
Eso quedó, eso es exactamente lo que vimos antes de que entráramos al cese, ¿sí o no? Entonces, yo creo que es interesante que tal vez podamos como dar esa discusión para una discusión importante, ¿sí o no? Y tenemos unos ejercicios para el segundo corte sobre el operador de estado también. De resto, entonces hablamos mañana de la traza, hablamos del operador de estado y les propongo, por favor, para que vayamos avanzando en nuestro acuerdo, que veamos clase el lunes a las 10 de la mañana para ver si comenzamos ya representaciones continuas. Eso es lo primero que se ve en el segundo corte. Esto lo debemos haber terminado en el primer corte, pero pues no alcanzamos, ¿cierto? Entonces, lo primero del segundo corte, la representación continua, para que comencemos el lunes en esa vuelta, ¿les parece? Está bien. Listo, bro. Sí, está bien, profe. Listo. Bueno, chicos, voy a parar el video. Andrés, voy a hacer una cosa y después hablo con usted. O sea, después le digo cuando hablamos. Hágale. Primero voy a hacer el enunciado para que discutamos el enunciado. ¿Listo? Hágale, profe, no se preocupe.